Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Victoria I del Reino Unido. Su reinado fue por mucho tiempo el más largo de la historia de Inglaterra, siendo solo superado por la reina Isabel II. Durante su mandato, Inglaterra se industrializó, llegando a ser una potencia mundial. El tiempo que duró su reinado se conoció como la época victoriana. Esta biografía está realizada por petición de Rebe Toribio, Karen Carmen Cruces, Diana Carolina Posada, Scarlett Lara, Víctor Augusto, Ana Marín, Martín Balbi, Alexa Wolf, Martín Tello, Murdoch Nichols, Alexo XIV, Carlos Christian Roldán y María Celeste. Alejandrina Victoria de Hanover nació el 24 de mayo de 1819 en el Palacio de Kensington. Fue hija del duque Enrique de Kent y de la esposa de este, Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. Victoria fue la única hija del matrimonio, pero la princesa tenía dos hermanastros, Carlos y Feodora, nacidos del anterior matrimonio de su madre. Victoria estaba aparentada con las familias más poderosas y prestigiosas de Europa. Cuando Victoria apenas tenía 1 año de edad, quedó huérfana de padre, pasando a estar continuamente vigilada por su madre. La princesa creció alejada de la corte, ya que su progenitora así lo deseó. Victoria empezó a recibir una exquisita educación, pero también permanecía siempre encerrada dentro del palacio. Era como un pajarito encerrado en una jaula de oro. La princesa vivió una infancia llena de normas y de control. Era tal la vigilancia que tenía por parte de su madre que dormían juntas en la misma habitación, controlando todos sus movimientos las 24 horas del día. Una serie de muertes dentro de su familia provocaron que Victoria se convirtiera en la heredera de la corona inglesa. Si no hubiese sido por estos fallecimientos, sus posibilidades de convertirse en reina eran prácticamente nulas, ya que se encontraba en la 5ª posición dentro de la línea sucesoria. Un día, cuando Victoria tenía 10 años, le enseñaron su árbol genealógico y le explicaron que ella se convertiría en la reina de Inglaterra en unos años. La princesa guardó silencio por unos segundos y finalmente dijo: «Seré una buena reina». Durante su adolescencia, fue obligada por su madre a hacer diferentes viajes a distintas localidades inglesas o de aparecer en actos públicos para ganarse al pueblo inglés, algo que no le gustó a su tío Henry Guillermo IV, que empezó a ver a Victoria como una rival. En uno de estos viajes, la princesa enfermó, pero su madre y el favorito de esta, John Conroy, obligaron a la joven a seguir viajando, sin importar que la pobre Victoria tuviera altas fiebres o que se encontrara exhausta. Victoria fue creciendo, convirtiéndose en una jovencita de estatura baja. No era extremadamente bella, tenía un cuerpo robusto, tenía unos ojos grandes y azulados, y su cabello era oscuro. Tenía la piel pálida y era una joven de ideas fijas, algo rebelde, autoritaria, obstinada, seria, honesta, sincera, muy emocional. Tenía un gran sentido del deber y era muy inteligente y astuta. Pronto se le empezó a buscar un prometido. El candidato favorito por aquel entonces era Alejandro de los Países Bajos, pero el rey belga Leopoldo I, que era tío de Victoria, quería que su sobrina se casase con su otro sobrino, Alberto. Entonces se organizó un encuentro para que ambos primos se vieran por primera vez y los jóvenes se enamoraron de inmediato. A Victoria le pareció que su primo era un joven bastante atractivo y ella escribió después a su tío Leopoldo para agradecerle que los hubiese presentado, pero que ella aún no estaba preparada para casarse, así que las negociaciones de un futuro enlace quedaron pausadas. El 20 de junio de 1837 falleció el rey Guillermo IV y entonces Victoria se convirtió en la reina de Reino Unido,
pero ella no podía gobernar en Hannover, ya que allí aún existía la ley sálica que impedía a las mujeres gobernar, así que su tío, Ernesto Augusto, reinó en Hannover, quedando ambos reinos separados. El 28 de junio de 1838 se llevó a cabo la coronación de la reina en la abadía de Westminster. Victoria empezó su reinado con una gran popularidad. El pueblo la adoraba tanto por su presencia como por su juventud. Nada más sentarse en el trono, la relación con su madre se volvió más tensa, y la primera orden que dio fue que desalojasen de inmediato a su madre de la alcoba de la reina, ya que ella no quería volver a compartir su habitación con su progenitora. Victoria era una joven inexperta y se apoyó en el vizconde de Melbourne. La reina confiaba muchísimo en él y dejaba que éste tomara las decisiones más delicadas, pero una serie de contratiempos en las colonias inglesas provocaron que el vizconde dimitiera, pero Victoria no estaba dispuesta a perder a su mano derecha, ya que si éste dejaba su puesto, el Partido Conservador le sustituiría. Así que tras una serie de pactos y negociaciones, Victoria consiguió que el vizconde de Melbourne volviera a ocupar su puesto. En el año 1839, el comercio de opio por parte de Inglaterra y de Estados Unidos provocaron un gran número de adictos en algunas zonas de Asia. El emperador chino Lin Sezú mandó una carta a la reina Victoria pidiendo que dejaran de traficar con el opio, ya que los campesinos chinos eran adictos a esta droga. Victoria respondió al emperador mandando a la armada británica, iniciándose así la guerra del opio. El 10 de febrero de 1840, Victoria se casó con su primo Alberto en el Palacio de St. James. Ambos jóvenes tenían 21 años en el momento de la unión. Unos días después del enlace, Victoria le otorgó a su marido el tratamiento de Su Alteza Real, pasando a ser conocido como el príncipe consorte. Alberto siempre se mostró como un marido enamorado, atento, cariñoso y comprensivo. A él lo único que le importaba era la felicidad y el bienestar de su esposa. Nada más casarse, la reina se quedó embarazada y en el otoño de aquel mismo año dio a luz a su primera hija, Victoria. En el año 1841 nació otro hijo, Eduardo, el futuro Eduardo VII de Reino Unido. En el año 1843 nació Alicia y en 1844 nació Alfredo. En el año 1845, Irlanda pasó una gran hambruna que provocó la muerte de muchísimas personas y la emigración de otras tantas. Esta hambruna se llamó la hambruna irlandesa de la patata. Durante algunos años, la reina mejoró las relaciones entre Inglaterra y Francia. Por esta época nacieron dos hijas más, Elena en el año 1846 y Luisa en 1848. La familia real tuvo que fijar su residencia en otro lugar con más seguridad, ya que el ambiente estaba muy caldeado por las revoluciones francesas y porque en Reino Unido la clase obrera empezaba a levantarse con las manifestaciones cartistas. Estos eran apoyados por los nacionalistas irlandeses, pero estos levantamientos solo se calmaron un poco con la visita de Victoria a Irlanda, pero enseguida el pueblo irlandés se volvió a mostrar descontento. En el año 1850 nació un nuevo hijo, Arturo, y en 1852 Victoria hizo cambios dentro del gobierno, reemplazando a los ministros más débiles por hombres más decididos y con ideas nuevas y frescas. En el año 1853 nació otro hijo, Leopoldo. Dicen que durante este parto la reina probó el cloroformo y quedó fascinada con sus efectos, ya que el parto no le causó dolor y fue muy rápido. En el año 1854, Reino Unido participó en la Guerra de Crimea,
luchando contra Rusia, pero una serie de rumores provocaron que la popularidad de la reina se desplomara, ya que, según decían, ella y su marido apoyaban al bando ruso, pero Victoria enseguida lo desmintió. Por aquellos tiempos se creó la Cruz de Victoria, una condecoración al valor. En el año 1857 nació la última hija del matrimonio, Beatriz. Con este último parto, la reina volvió a usar cloroformo, aunque muchos médicos se lo habían desaconsejado. En aquel mismo año se inició la Segunda Guerra del Opio, y por aquel entonces toda India fue puesta bajo el control de la corona inglesa. Por aquella época también hubo muchas dimisiones por parte de los ministros, pero rápidamente eran reemplazados por otros hombres. Por aquel entonces el país tuvo que hacer frente a la rebelión de la India, una serie de motines encabezadas por los soldados indios llamados cipayos. Estos motines y sublevaciones finalizaron en el año 1858, pero aún así la relación entre la India y Reino Unido estuvo en completa tensión. El año 1861 fue fatal para Victoria. Su madre y su marido fallecieron. La muerte de Alberto fue un durísimo golpe para la reina, ya que había perdido tanto a su marido como a un amigo y a un confidente. Tras este fallecimiento, Victoria empezaría a vestir de luto, evitaría las apariciones públicas y ya no visitaría tanto Londres. Victoria siempre culparía a su hijo Alberto por la muerte de su marido, ya que ambos tuvieron una acalorada discusión porque el príncipe había tomado como amante a una actriz y ella creía que este disgusto era el causante de la muerte de su marido, aunque realmente este murió de fiebres tifoideas y de problemas estomacales que arrastraba desde hacía bastantes años. Victoria prefería estar alejada de todo y se aisló demasiado. Esto provocó que de nuevo su popularidad disminuyera y que cada día más gente se uniera al bando republicano. Tras la muerte de su marido, Victoria empezó a confiar en un criado escocés llamado John Brown, y enseguida surgieron los rumores de que ambos habían iniciado un romance o que incluso se habrían llegado a casar en secreto. A Victoria la empezaron a llamar Señora Brown desde entonces. En el año 1867, el Parlamento aprobó el Acta de Reformas para que distintos obreros y trabajadores tuvieran derecho a voto, pero todavía las mujeres no tenían derecho a votar. Esto provocó que algunos de sus ministros dimitieran. En el año 1870, el número de republicanos creció en el Reino Unido y también se pidió la abdicación de la reina. Incluso algunos miembros del gobierno criticaron a Victoria muy duramente. En el año 1871, su hijo Eduardo enfermó de fiebres tifoideas y Victoria se mostró muy preocupada, porque todo apuntaba a que su hijo iba a fallecer, ya que se encontraba gravemente enfermo, pero finalmente sobrevivió. Entonces madre e hijo acudieron a diferentes actos públicos y el número de republicanos disminuyó enseguida. Durante toda su viudez, Victoria trabajó muy duramente por su pueblo, aunque estuviera alejada de la vida pública. Ella consiguió restaurar la imagen de la corona. También consiguió que su país fuera reconocido como una de las mayores potencias mundiales. Victoria y Reino Unido tuvieron un gran reconocimiento internacional. También consiguió limitar el poder de la Cámara y de la nobleza, y con ella se desarrolló la Revolución Industrial Inglesa. En el año 1877, Victoria fue coronada como emperatriz de la India, mostrando así su poder y control del imperio que había conseguido. La popularidad de Victoria volvió a aumentar en sus 2 últimas décadas de vida. Victoria pasó a la historia también por ser la abuela de Europa, ya que sus hijos y sus numerosos nietos acabaron formando parte de las familias y las casas reales más prestigiosas de Europa. Esto provocó que la hemofilia también llegase a estas familias. Sus 2 hijas, Alicia y Beatriz, eran portadoras de la enfermedad,
y su hijo pequeño, Leopoldo, era hemofílico. Muchos de los descendientes de Victoria heredaron este mal. Victoria se convirtió con el tiempo en una mujer bastante hogareña, que disfrutaba la tranquilidad de su hogar. Dicen que mostraba mucho interés por la fotografía y pasaba muchas tardes en sesiones fotográficas con su familia o incluso organizando distintos álbumes familiares. Victoria estuvo muy unida a todos sus nietos, que en total eran 42, pasando largos veranos junto a ellos en Inglaterra. Pero no todo fue alegría familiar para Victoria, ya que según dicen, su hija Luisa llegó a tener un hijo ilegítimo de una relación amorosa. El nacimiento de este niño fue un secreto, ya que la reina sentía mucha vergüenza de que uno de sus nietos fuera bastardo, pero muchos historiadores dudan de estos rumores. Victoria siempre se mostró muy orgullosa de sus nietos. 5 de sus nietas llegaron a ser reinas consortes de distintos reinos de Europa, como por ejemplo María, que acabó casándose con Fernando I de Rumanía. Otra nieta suya que llegó a ser reina fue Alix, más conocida como Alejandra, la última zarina, que se casó con el zar Nicolás II y que tuvo un sangriento y triste final. Otra nieta fue Maud, que se casó con el rey Håkon VII de Noruega. Otra de ellas fue Victoria Eugenia, que se casó con el rey español Alfonso XIII, y por último Sofía, que se casó con el rey Constantino I de Grecia. En sus últimos años de vida, la reina padeció de las piernas y casi no podía andar. Además, tenía cataratas. Victoria se empezaba a sentir en muchas ocasiones mareada, tenía cansancio continuo y algunas veces se mostraba algo confusa. El 22 de enero de 1901, Victoria falleció a los 81 años en su residencia, mientras estaba acompañada de su hijo Eduardo y de su nieto Guillermo. La reina pidió ser enterrada con su velo de novia y con las fotografías de sus familiares y de sus criados. En su mano derecha se puso un molde del rostro de su marido y en su izquierda un mechón de cabello de su criado John Brown. Sus restos descansan junto a los de su marido en el cementerio real de la familia real británica. Victoria fue una mujer que nació para gobernar. Desde muy pequeña se hizo la idea de que iba a ser la reina y se preparó para ello, intentando ser la mejor monarca del país. Su fama ha perdurado por todos estos años, siendo una de las reinas más famosas de Inglaterra. Dio nombre a una época y fue muy amada por su pueblo, sobre todo al principio y al final de su reinado. Victoria fue una buena reina y una excelente madre y esposa. Supo muy bien cómo colocar a sus hijos y nietos dentro de las familias más importantes y prestigiosas, pasando a ser conocida como la abuela de Europa. Pero a Victoria siempre le persiguió la sombra de la hemofilia, que afectó durante mucho tiempo a todos sus descendientes. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Victoria de Reino Unido. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciera un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todas las visitas que recibe el canal y hoy os quiero dejar una pregunta. ¿Creéis que Victoria fue una de las mejores reinas de Inglaterra o no? Estaré atenta a todos vuestros comentarios y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!